Las levaduras, hongos y mohos se encuentran entre los muchos organismos diferentes que hay en el reino fungi. En el principio se les clasificaba como plantas. Luego se vio que poseían características particulares y diferentes. Es por ello que el biólogo Whitaker les constituye en un reino aparte y le llamó reino fungi. Los hongos es estudiado por una parte de la biología que se conoce con el nombre de micología. Recuerda entonces que la micología es la ciencia que estudia los hongos. La micología está muy ligada entonces al reino fungi. Se conoce más de 1.000.000 de diferentes especies de hongos. Algunos hongos son unicelulares, como por ejemplo las levaduras, pero también hay otros, y son mayoría, que son pluricelulares. Sus células se disponen una detrás de otras, dando lugar a unos filamentos que se llaman hifas. El conjunto de estas hifas se ramifican algunas veces y reciben el nombre de micelio. Un hongo algunas veces también tienen un pie que es el soporte que los va a mantener, tienen un anillo, algunos de ellos tienen un sombrero, y a toda esa parte debajo del micelio se le llama seta. Los hongos presentan células eucariontas, es decir, sus células tienen un núcleo definido. Sus paredes celulares tienen una sustancia llamada quitina. Esta quitina generalmente se encuentra en las conchas de los cangrejos. Los hongos generalmente son pluricelulares, es decir, tienen muchas células. No pueden hacer su propio alimento. Usan los alimentos que sintetizan otros organismos. Digieren el alimento fuera de sus cuerpos. Secretan enzimas digestivas a sus alrededores. Estas enzimas degradan la materia orgánica que está cerca del hongo en pequeñas moléculas que el hongo absorbe después. Los hongos necesitan humedad. Muchos no pueden vivir donde hay luz solar. La mayoría son saprófagos, es decir, se alimentan de restos muertos. ¿Dónde viven los hongos? Los hongos son heterotrófos, y esta es la particularidad la que determina su forma de vida. Algunos se alimentan descomponiendo o desintegrando los restos de seres vivos. Otros, sin embargo, se alimentan a expensas de los fluidos de otros seres vivos. A esto se les llama parásitos. La mayoría de los hongos necesitan para vivir estar sobre materia orgánica, en ambientes húmedos y oscuros. Ese es su hábitat. Viven generalmente
donde hay humedad y hay falta de luz. La estructura general de un hongo sostiene que la mayoría de ellos están hechos de filamentos ramificados llamados hifas. Una red de estas hifas, les decía hace un rato, forman un micelio o el cuerpo del hongo. Algunos hongos también poseen una estructura superior llamada sombrero. Algunas veces llevan un anillo y un pie. Uno de los hongos más completos que conocemos es el champiñón. Su nombre científico es el Basidiomycetos, hongo que utilizamos muchas veces para nuestros alimentos. Observamos sobre la hoja de esa planta esas manchas blanquecinas. En verdad, todas esas manchas son hongos que se han generado sobre la hoja de ese árbol. Normalmente, al pensar en un hongo, se nos viene a la mente la típica forma del sombrero y el pie. Sin embargo, estos misteriosos organismos no son lo que aparentan. Pertenecientes al reino fungi, se les puede encontrar en todo tipo de hábitats a lo ancho de todo el mundo. Son un inmenso grupo taxonómico. Del 1,5 millones de especies estimadas en el mundo, solo el 5% ha sido descubierto. En el pasado, los hongos eran estudiados dentro de la botánica y se les consideraba una forma inferior de vegetales. Pero actualmente se ha demostrado que estos misteriosos organismos tienen características que los separaban de todos los demás reinos. Al no producir su propio alimento, deben obtenerlo del medio externo, haciendo uso de enzimas especiales que degradan la materia en moléculas más sencillas, para así poder ser absorbidas. Algunos forman relaciones benéficas con otras plantas, como las micorrizas. Otros degradan la materia en descomposición y forman una parte fundamental de los ciclos de energía en los ecosistemas, reintegrando los nutrientes al medio para volver a ser utilizados. Existen incluso hongos que parasitan a sus huéspedes, a veces llevándolos a la muerte. Las células de los hongos se organizan en filamentos denominados hifas. Al crecer, estas hifas forman una masa llamada micelio. Este es el verdadero hongo. Oculto en el sustrato, absorben los nutrientes y crecen hasta que las condiciones ambientales son favorables para la reproducción. Y es aquí cuando aparecen las setas o carpóforos. Estas estructuras tienen una superficie que produce las esporas y puede estar organizada de diferentes formas, como láminas, tubos o una superficie lisa oculta en el interior del sombrero. Cuando el carpóforo madura, las esporas se dispersan y son llevadas hacia otros sitios que colonizar. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para poder seguir aprendiendo más sobre la diversidad que día a día nos rodea. ¿Has visto alguna de las especies de hongos que aparecieron en este video? Dinos en los comentarios y no olvides sugerir algún tema que te gustaría que abordáramos. Colectivo Jarasca. Conocer para conservar. Importancia de los hongos. Más que importancia, hablamos de una aplicación de estos hongos. Los hongos tienen una aplicación muy importante. En la medicina, por ejemplo, son utilizados como antibióticos. Por ejemplo, la penicilina fue hecho a partir de un hongo llamado Penicillium notatum. Fue Alexander Fleming, por los años 1928, quien descubrió que unas bacterias morían porque accidentalmente en su cultivo había crecido el hongo de la penicilina. Hoy se conoce antibióticos capaces de eliminar multitud de bacterias y de virus.
También es importante los hongos porque estos se aplican en la industria alimentaria. El hongo llamado Saccharomyces cerevisiae es un hongo utilizado para la elaboración del pan, pero también es el hongo que se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas, por ejemplo la cerveza, el vino. Nuestro medio ambiente no puede estar ajeno de la presencia de estos hongos, y por eso es importante los hongos porque los hongos descomponen la materia orgánica de un cadáver y permite que el medio ambiente no se contamine.